escupitajo caliente aterrizó en su mejilla, una mancha viscosa que quemó más allá de la piel, penetrando hasta el alma misma. Elena Rivera no se inmutó, ni siquiera parpadeó, aunque cada fibra de su ser gritaba. Permaneció inmóvil en la acera atestada de Harlem, el aire denso con el vaho del mediodía y el murmullo incesante de la ciudad. El oficial, un hombre corpulento de mirada vacía y uniforme impecable, la observó con una burla apenas contenida, su labio superior ligeramente levantado. Había sido un altercado trivial, una pregunta sobre la dirección de un callejón sin salida que ella había respondido con paciencia, solo para ser recibida con desdén, y finalmente, con ese acto deliberado de deshumanización. El oficial se dio la vuelta, sus botas resonando con una arrogancia que dejaba un rastro de humillación a su paso, como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Para él, ella era solo otra cara anónima en una calle llena de ellas, una mujer latina de mediana edad que no merecía respeto ni una segunda mirada. El sabor amargo de la injusticia se asentó en su boca, más fuerte que el asco del escupitajo. No había habido testigos que hubieran intervenido, solo miradas rápidas y luego desvío de atención, una complicidad silenciosa de la vida urbana. La mano de Elena se levantó lentamente. Sus dedos trazaron el rastro húmedo en su mejilla, el acto mecánico de la limpieza, en contraste con la erupción de ira contenida que ardía en su pecho. Se prometió a sí misma que ese momento, ese acto de desprecio gratuito, no sería olvidado. Se convertiría en la semilla de algo mucho más grande, algo ineludible. El calor del sol sobre su piel no podía disipar el frío repentino que la embargó, una realización gélida del abismo que existía entre el poder y la indefensión, una brecha que ella siempre había sabido que estaba allí, pero que ahora se manifestaba con una crudeza insoportable. Las bocinas de los taxis y el clamor de los vendedores ambulantes formaban una cacofonía ensordecedora, pero para Elena, el único sonido que importaba era el eco del silencio del oficial después de su acto. La humillación, lejos de disiparse, se ancló en Elena como una piedra pesada, transformándose lentamente en una determinación inquebrantable. Cada día, la imagen de la saliva en su rostro, la sonrisa desdeñosa del oficial, la impulsaba. Elena, hija de inmigrantes y graduada con honores de la Academia de Policía, había ascendido los rangos con una lentitud exasperante, a menudo sintiendo que su valía era constantemente puesta a prueba de una manera que sus colegas masculinos o caucásicos nunca experimentaban. Había enfrentado microagresiones, prejuicios velados y condescendencia, pero el escupitajo había sido un nuevo nadir, una muestra de desprecio tan abierta y descarada que había roto el velo de lo tolerable. Recordaba a su abuela, sus manos ásperas de trabajar la tierra, diciéndole que la dignidad no se regalaba, se defendía. Y Elena, en ese momento, sintió la inmensa responsabilidad de esa lección. Caminó por las calles de su vecindario, por los mercados bulliciosos y los parques donde los niños jugaban sin preocupaciones, y vio las caras de su gente, las mismas caras que a menudo eran invisibles para aquellos que ostentaban el poder. Pensó en las innumerables veces que había visto a otros marginados tratados, con la misma indiferencia, la misma crueldad casual. La ira, lejos de ser un torbellino destructivo, se canalizó en una claridad fría, una resolución feroz de cambiar las cosas desde dentro, desde el corazón mismo del sistema que permitía tales abusos. Sus noches estaban pobladas por el eco de esa tarde, por la sensación de la humedad en su piel, una sensación que, extrañamente, la hacía sentir más viva, más consciente de su propósito. No buscaba venganza personal, no era su estilo, buscaba justicia, una reivindicación no solo para ella, sino para cada individuo al que se le había negado la dignidad por su origen o su apariencia. Las semanas se estiraron, lentas y llenas de anticipación, con el zumbido de los rumores flotando en los pasillos de las oficinas gubernamentales. Se hablaba de un cambio importante, de una reorganización sin precedentes en la cúpula del NIPD,
una institución monolítica acostumbrada a sus propias inercias. Elena, en su rutina diaria, percibía la tensión, la mezcla de incertidumbre y esperanza que impregnaba el aire. Había asistido a una serie de reuniones a puerta cerrada, encuentros discretos con figuras influyentes de la ciudad y el Estado, donde las conversaciones eran crípticas pero cargadas de significado. Observaba cómo las dinámicas de poder se movían, cómo los veteranos se aferraban a sus puestos y los jóvenes ambiciosos se posicionaban. En su interior, una calma fría se mantenía, una preparación metódica para lo que sabía que vendría. No mostraba nerviosismo, solo una quietud inusual que algunos confundían con indiferencia, pero que en realidad era la manifestación de una profunda concentración. La ciudad zumbaba con la noticia inminente de un nuevo liderazgo, y los medios de comunicación especulaban con nombres de figuras conocidas y esperadas. Nadie, ni por asomo, mencionaba el suyo. La reunión final estaba programada en el auditorio de la sede de la policía, un lugar imponente, donde se celebraban los anuncios más importantes. Los asientos de cuero pulido brillaban bajo las luces de los focos, y un podio con el sello oficial del departamento dominaba el escenario. Elena llegó temprano, observando el lento goteo de dignatarios, policías de alto rango y periodistas que llenaban la sala. Sus ojos escanearon la multitud, buscando una figura en particular, su corazón latiendo con un ritmo constante, casi desafiante. La expectación era palpable, un telón de fondo para el drama que estaba a punto de desplegarse. El alcalde subió al podio, su voz resonando con la solemnidad propia de un anuncio de tal magnitud. Habló de la necesidad de un nuevo comienzo, de restaurar la confianza pública en la policía y de una visión de futuro para una ciudad en constante cambio. Los nombres de los candidatos esperados flotaron en el aire por un momento, creando un suspenso calculado. Luego, su voz se elevó, cortando el aire con una decisión que sorprendió a muchos. Hoy, con inmenso orgullo y una profunda convicción en su liderazgo, proclamó el alcalde, anuncio que la nueva jefa del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York es Elena Rivera. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. No era el nombre que la mayoría esperaba. Los flashes de las cámaras estallaron en una sinfonía de luz. Los aplausos fueron al principio esporádicos. Luego crecieron, aunque muchos en la audiencia todavía procesaban la noticia. Elena Rivera, con una postura impecable y una expresión serena, se levantó de su asiento en la primera fila. Sus ojos, en ese momento, buscaron y encontraron la mirada del oficial Miller, quien estaba de pie en una fila trasera con varios de sus colegas. La mandíbula de Miller se destensó, y su rostro pasó de la confusión a un reconocimiento lento y horrible. Sus ojos se abrieron en una realización aturdidora. La mujer latina a la que había escupido en una acera, la mujer que había tratado con desprecio absoluto, era ahora la figura de máxima autoridad en el departamento. Un escalofrío de terror recorrió su espina dorsal. Sus colegas, notando su reacción, lo miraron con extrañeza. El silencio momentáneo en la sala se llenó con el peso de la revelación, una inversión de roles tan completa y brutal que el aire pareció vibrar con ella. Elena se acercó al podio, su andar firme, cada paso una afirmación silenciosa de su ascenso. El mundo del oficial Miller se desmoronó en un instante. El aire en sus pulmones se sintió denso y pesado, como si la atmósfera misma conspirara para aplastarlo. La imagen de Elena Rivera subiendo al podio, su rostro sereno pero con una autoridad palpable, se grabó en su mente como una fotografía quemada. Un sudor frío le perló la frente. Intentó recordar cada detalle de aquella tarde en Harlem, reviviendo con pánico la escena. El sol brillante, el asfalto caliente, la pregunta inocente de la mujer, su propia irritación por la insignificancia de la interacción. Y luego, el acto impulsivo, el desprecio escupido sin pensar, la certeza de que nunca más la volvería a ver, que era una insignificante. Había sido un acto de poder trivial, una forma de recordar a una minoría su lugar,
un gesto que había realizado innumerables veces con la misma impunidad. Pero ahora, la insignificante estaba en el pináculo de la pirámide de poder, su mirada encontrando la suya a través de la multitud. Una mirada que no era de ira, sino de una calma aterradora, como un depredador que ha acorralado a su presa y ahora solo observa. Miller sintió náuseas. Sus colegas, algunos de ellos con sonrisas condescendientes, otros con genuina sorpresa, seguían mirando al frente, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de él. La sala se llenó de un murmullo de emoción, pero para Miller, cada sonido era amortiguado, distante. La realidad de la situación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su carrera, su reputación, tal vez incluso su libertad, pendían de un hilo, atadas a la mujer que ahora ocupaba el cargo más alto en el departamento. El control, que siempre había sentido que tenía sobre otros, se había desvanecido, y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente vulnerable, un insignificante en un mar de poder. Con un aplomo imponente, Elena Rivera se situó frente al micrófono, su presencia llenando el auditorio con una autoridad silenciosa. Su voz era clara y resonante, sin un atisbo de la tensión que había marcado su pasado. «Buenos días a todos», comenzó, su mirada abarcando a la audiencia antes de posarse brevemente en un punto indefinido, más allá del horizonte de cabezas. Hoy marcamos un nuevo capítulo en la historia de nuestro departamento. No estoy aquí para ofrecer promesas vacías, sino para reafirmar un compromiso. Un compromiso con la integridad, con la transparencia y, sobre todo, con la justicia para cada ciudadano de esta ciudad, sin importar su origen, su color de piel o su estatus social. Sus palabras eran mesuradas, pero cada sílaba estaba cargada de un significado profundo, una declaración de principios que resonó de manera diferente para cada oyente. Para muchos, eran palabras inspiradoras. Para el oficial Miller, eran puñales apenas velados. «Nuestra misión es proteger y servir», continuó Elena, su voz adquiriendo un matiz de seriedad. «Y eso significa proteger a los vulnerables y servir con una ética inquebrantable. Significa reconocer nuestros errores y tener la valentía de corregirlos. Significa que el poder que se nos confía nunca debe ser usado para oprimir, sino para elevar». Su mirada barrió la sala una vez más, deteniéndose apenas un instante en la figura temblorosa de Miller. La crítica sistémica implícita en sus palabras era clara. El departamento necesitaba una reforma profunda, y ella era la persona que la lideraría. Habló de la necesidad de reconstruir puentes con las comunidades marginadas, de fomentar una cultura de respeto mutuo y de erradicar la discriminación de raíz. No mencionó el incidente específico, ni la humillación personal, pero su discurso era una vindicación silenciosa de su propia experiencia y de las experiencias de innumerables otros. La sala permaneció en un silencio tenso, el peso de sus palabras colgando en el aire. A la mañana siguiente, la rutina en la jefatura era diferente. Un aire de cautela y expectación flotaba en los pasillos. Los murmullos bajaban de volumen cuando alguien pasaba. El oficial Miller había pasado una noche sin dormir, atormentado por el recuerdo de la mirada de Elena Rivera. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro sereno y se le revolvía el estómago. Recibió una notificación formal, un sobre sellado con el emblema de la oficina de la jefa, convocándolo a una reunión en privado a las 10 de la mañana. La hora se acercaba con una lentitud tortuosa, cada minuto un golpe de tambor en su ansiedad creciente. Cuando finalmente fue llamado, sus pasos por el largo pasillo hasta la oficina de la jefa eran pesados, como si sus botas estuvieran llenas de plomo. La puerta de madera oscura se abrió con un crujido suave, revelando una oficina amplia y elegantemente sobria, con vistas panorámicas a la ciudad. Elena Rivera estaba sentada detrás de un imponente escritorio de caoba, su figura recortada contra el horizonte urbano. No había otros presentes. La tensión era casi palpable, una atmósfera cargada que Miller sintió en cada poro de su piel. Elena no lo saludó ni le ofreció un asiento.
Simplemente levantó la vista de unos documentos que tenía en la mano, sus ojos fijos en él, penetrantes, sin una pizca de emoción. Miller se sintió pequeño, su corpulencia habitual reducida a una inseguridad palpable. El silencio se estiró, pesado y opresivo, hasta que pareció que iba a explotar. La luz natural que entraba por la ventana no hacía más que resaltar el pálido de su rostro y el sudor en su frente. Estaba acorralado. Sabía que no había escapatoria. Elena Rivera rompió el silencio, su voz suave, casi susurrante, pero con una resonancia que llenó la oficina. «Oficial Miller», dijo, articulando cada sílaba con precisión. «Gracias por venir». No había calidez, solo una formalidad gélida. Miller tragó saliva. «Jefa», respondió, su voz áspera, un hilo de nerviosismo. Elena inclinó ligeramente la cabeza. «Hace unas semanas hubo un incidente en Harlem. Una mujer preguntó por una dirección. Usted estaba presente». Miller sintió un nudo en el estómago. «¿Un incidente? Jefa, estoy en docenas de incidentes al día. Necesitaría más detalles». Sus palabras sonaron débiles, una patética tentativa de evasión. Elena lo miró fijamente, su mirada un ancla en la tormenta de Miller. Una mujer. Vestía una blusa azul, pantalones oscuros. Llevaba el pelo recogido en una trenza. Ella le preguntó por la dirección de la calle 125, y usted le escupió. Las palabras cayeron como piedras sobre el escritorio. La negación de Miller se desmoronó. Su rostro se puso aún más pálido. «Jefa, no creo», balbuceó, su voz desvaneciéndose. «Sé que lo hizo, oficial Miller», interrumpió Elena, su voz ahora un poco más firme pero aún contenida. «Lo sé porque esa mujer era yo». Un silencio atronador llenó la oficina. Miller retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se abrieron en shock y horror, reflejando la imagen de la jefa que ahora lo observaba. La inversión de dinámicas de poder era completa, brutal. La mujer a la que había humillado estaba ahora al mando, y él estaba a su merced. La verdad, tan larga y cuidadosamente ocultada en su subconsciente, se había revelado de la manera más cruel e irónica. La declaración de Elena había sido una espada. Miller, balbuceando, intentó una disculpa desesperada, una justificación chapucera sobre el estrés del trabajo o un malentendido. Elena lo dejó hablar. Su mirada nunca abandonó su rostro, permitiendo que la incomodidad creciera, que la patética farsa de sus excusas se revelara en toda su debilidad. Cuando finalmente se calló, el silencio volvió a inundar la oficina. Elena se reclinó en su silla, su voz, aunque todavía tranquila, cargada ahora con el peso de la experiencia y la ira contenida. «Oficial Miller», comenzó, su tono de repente más formal. Su acto no fue un incidente aislado, fue una manifestación de un problema sistémico. No me escupió a mí, me escupió a todas las mujeres que han sido invisibles, a cada persona de color que ha sido desestimada, a cada voz marginada que ha sido silenciada por aquellos que juraron protegerla. Su saliva no solo manchó mi ropa, manchó la insignia que lleva con tanto orgullo. Su voz no se quebró, no se elevó en un grito, sino que se mantuvo en un tono bajo y grave, lo que la hacía aún más potente, más aterradora para Miller. He dedicado mi vida a este departamento, a esta ciudad. He visto la valentía de nuestros oficiales, pero también he sido testigo de la podredumbre que se esconde bajo la superficie. Y sé que el cambio no es solo sobre políticas y procedimientos, es sobre el corazón y la mente de cada persona que lleva este uniforme. Miller se encogió, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. No podía mirar a Elena. Su acto, oficial Miller, me ha proporcionado una claridad absoluta sobre el tipo de liderazgo que este departamento necesita. Un liderazgo que no tolere el desprecio, el prejuicio o la falta de respeto. Un liderazgo que responsabilice a cada individuo por sus acciones. La vindicación en su voz era sutil, pero inconfundible. Elena se levantó de su asiento. El gesto simple, pero su figura proyectaba una sombra imponente sobre el abatido Miller. Caminó lentamente alrededor del escritorio,
sus ojos nunca apartándose de él. La confianza pública es el cimiento de nuestro trabajo. Sin ella, somos meros opresores. Lo que usted hizo, lo que ha hecho a otros, erosiona esa confianza de manera irreparable. Su voz se endureció levemente, el tono empoderador ahora teñido de una resolución fría. Por lo tanto, después de una revisión exhaustiva de su expediente, que incluye múltiples quejas previas por conducta impropia y uso excesivo de la fuerza que, lamentablemente, nunca se investigaron adecuadamente, he llegado a una decisión. Miller levantó la cabeza, su rostro una máscara de terror. Su destino estaba sellado. He recomendado a la Comisión Civil la rescisión inmediata de su empleo como oficial de policía del NYPD. Su placa y armas serán entregadas a asuntos internos antes del mediodía. Se le escoltará fuera del edificio. Esta es mi primera acción oficial como jefa, y es una que considero necesaria para sentar un precedente. No hay lugar en este departamento para la discriminación o la deshumanización. Las palabras golpearon a Miller con la fuerza de un martillo, cada una condena final. No había apelación, no había excusa que pudiera salvarlo. La confrontación moral había culminado en una declaración de justicia inquebrantable, una crítica sistémica que se manifestaba en la caída de un solo hombre, pero que resonaría mucho más allá. Elena no mostró ni una pizca de triunfo, solo una serena determinación. El oficial Miller fue escoltado fuera del edificio de la jefatura poco después, su rostro pálido y sus hombros caídos. La noticia de su despido corrió como la pólvora por los pasillos, un escalofrío de advertencia para aquellos que habían operado con impunidad durante tanto tiempo. La historia se filtró a los medios, la revelación irónica de la identidad de la jefa Rivera, capturando la atención de la ciudad y más allá, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento latino y de confrontación institucional. Elena Rivera permaneció en su oficina, la luz del sol de la tarde filtrándose a través de las ventanas, iluminando el polvo suspendido en el aire. No sentía una alegría superficial, sino una profunda sensación de justicia lograda y la pesada carga de la responsabilidad. La vindicación había llegado, pero era solo el primer paso de un largo y arduo camino. Sabía que la limpieza no se limitaba a un solo oficial, sino que implicaba desmantelar prejuicios arraigados, reeducar mentes y sanar heridas profundas en la comunidad. Su mente ya estaba trazando los próximos pasos: la revisión de protocolos de fuerza, la implementación de programas de diversidad y sensibilidad, el establecimiento de canales de comunicación abiertos con las comunidades más afectadas. Su mirada se detuvo en una fotografía en su escritorio, una imagen en blanco y negro de sus padres jóvenes, recién llegados a Nueva York, llenos de esperanza y miedo. Su lucha había sido para ellos, para sus descendientes, para cada voz que había sido marginada. La ciudad, abajo, continuaba con su incesante ritmo, ajena al pequeño drama que acababa de cambiar el curso de su historia policial. Elena respiró hondo. El aire de la oficina era denso con el peso de la historia y el futuro inminente. El camino por delante era desafiante, pero ella estaba lista.